¿Y si te dijera que existe un mapa de 1513 que muestra la Antártida, pero sin hielo? Un mapa que sugiere que alguien cartografió el mundo con una precisión imposible para su época, y que la historia de la exploración que nos contaron podría estar incompleta. Hoy vamos a analizar uno de los artefactos más desconcertantes y polémicos de la historia, el mapa de Piri Reis. Estamos en 1929, en el Palacio de Topkapi, en Estambul. Durante unas obras de renovación, un grupo de historiadores descubre un fragmento de un mapa dibujado sobre piel de gacela. El autor era un almirante y cartógrafo del Imperio Otomano llamado Piri Reis, y la fecha de creación, 1513. En primera vista, el mapa era impresionante. Mostraba las costas de Europa y el oeste de África con una precisión asombrosa. También mostraba la costa oriental de América, desde Brasil hacia el norte. Pero fue la parte inferior del mapa la que dejó a todos sin palabras. Ahí, conectada al sur de lo que parece ser Sudamérica, aparece una masa de tierra que se extiende hacia el este. Durante décadas, muchos investigadores, incluido el profesor Charles Hapgood, autor del famoso libro Mapas de los antiguos reyes del mar, han defendido una teoría fascinante. Esa masa de tierra es la costa norte de la Antártida, y aquí es donde la historia convencional se rompe en 1000 pedazos. Primero, el descubrimiento oficial de la Antártida no ocurrió hasta 1820, 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. ¿Cómo podía saber de la existencia de un continente entero que, para el mundo europeo, era completamente desconocido? Pero la cosa se pone aún más extraña. La representación de esa tierra en el mapa no muestra la capa de hielo de kilómetros de espesor que cubre la Antártida hoy. En cambio, detalla una línea costera con bahías, penínsulas y posibles ríos, es decir, una Antártida libre de hielo. Según los estudios geológicos modernos, la última vez que la costa antártica estuvo libre de hielo de esa manera fue hace miles, si no decenas de miles de años, mucho antes de las civilizaciones conocidas que la historia nos enseña. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Pura casualidad? ¿Una invención del cartógrafo? Para responder a esto, tenemos que escuchar al propio Piri Reis. Afortunadamente, el almirante dejó notas escritas directamente en el mapa, y en ellas revela algo crucial. Él no fue el explorador. Piri Reis afirma que su mapa no es una creación original, sino una compilación. Utilizó alrededor de 20 mapas fuente diferentes, algunos de ellos, según sus propias palabras, eran contemporáneos, de marineros portugueses e incluso uno que supuestamente perteneció a Cristóbal Colón. Pero lo más inquietante es que menciona haber usado mapas mucho más antiguos, mapas que databan de la época de Alejandro Magno, y otros que eran incluso anteriores. Piri Reis nunca afirmó haber navegado por esas costas. Lo que dijo fue que él era un compilador de un conocimiento que ya existía, un conocimiento que se remontaba a la antigüedad. Esto nos lleva a una pregunta que desafía todo lo que creemos saber. ¿Quién hizo esos mapas originales? Piénsalo por un momento. Para crear un mapa de este tipo, no es suficiente con navegar cerca de la costa y dibujar lo que ves. Se necesita una comprensión avanzada de la cartografía, se requieren métodos para calcular la longitud, algo que fue un problema enorme para los navegantes europeos hasta bien entrado el siglo XVIII, y lo más increíble de todo, se necesita saber que la Tierra es redonda y tener una idea muy precisa de su circunferencia para poder proyectar una superficie esférica en un mapa plano. El mapa de Piri Reis parece utilizar una proyección esférica centrada en el Cairo, un método increíblemente sofisticado. Entonces, la teoría que surge de esto es explosiva. Existió una civilización antigua, mucho antes que los egipcios o los sumerios, con tecnología y conocimientos de navegación globales, una civilización capaz de cartografiar el planeta entero, incluida la Antártida, en un periodo en que su clima era más cálido. Podría ser que los mapas que Piri Reis utilizó fueran las últimas copias fragmentadas de un conocimiento mundial que se perdió en algún cataclismo o simplemente con el paso del tiempo. Ahora, es importante ser equilibrados y mencionar la visión de los escépticos. Muchos historiadores y cartógrafos convencionales no están de acuerdo con esta interpretación. Argumentan que la supuesta Antártida no es más que la costa sur de Sudamérica, la Patagonia,
que fue dibujada de forma distorsionada y curvada hacia el este para que cupiera en la piel de gacela. Señalan que hay errores evidentes en otras partes del mapa, como la representación de algunas islas del Caribe, lo que demostraría que no era tan perfecto como algunos afirman. Según esta visión más conservadora, la precisión en ciertas áreas podría ser una mezcla de suerte, de información fragmentada, obtenida de otros marineros y de una habilidad cartográfica notable, pero no sobrehumana por parte de Piri Reis. No necesitaríamos una civilización perdida para explicarlo. Bastaría con un cartógrafo muy talentoso que unió las piezas del rompecabezas del conocimiento geográfico de su tiempo de una manera única. Sin embargo, incluso si aceptamos que no es la Antártida, el mapa sigue siendo un enigma. La precisión de la costa sudamericana y africana en relación con su longitud relativa es algo que, teóricamente, no debería haber sido posible en 1513. El problema de la longitud, como mencionamos, no se resolvió hasta la invención del cronómetro marino por John Harrison más de 200 años después. Antes de eso, calcular la posición estoist en mar abierto era prácticamente imposible con exactitud. Entonces, ¿cómo lo hizo Piri Reis? Si no fue una civilización perdida, ¿de dónde sacó esa información? La explicación de que simplemente copió mapas más antiguos sigue siendo la más lógica, porque él mismo lo dijo. Pero eso no resuelve el misterio, solo lo empuja más atrás en el tiempo. ¿Quiénes eran esos cartógrafos de la antigüedad que tenían un conocimiento tan preciso del globo? Esto nos lleva a considerar otras anomalías cartográficas. El mapa de Piri Reis no es el único. Existe el mapa de Orontes Fanías de 1531, que también muestra un continente antártico con ríos y costas libres de hielo, o el mapa de Mercator de 1569, que incluye detalles similares. Todos estos cartógrafos, al igual que Piri Reis, afirmaron haber usado fuentes antiguas para sus trabajos. ¿Estaban todos copiando de una misma fuente perdida? Imaginemos por un momento que esta teoría es cierta, que una civilización avanzada existió en un pasado remoto. Quizás fueron los constructores de sitios megalíticos como Göbekli Tepe, que data de hace 12.000 años y ha destrozado nuestras ideas sobre la prehistoria. Quizás esta civilización fue destruida por un evento catastrófico, como el final de la última edad de hielo, que provocó un aumento masivo del nivel del mar. Lo único que habría sobrevivido de su vasto conocimiento serían fragmentos, copias de mapas que pasaron de mano en mano a través de los siglos, hasta llegar a bibliotecas como la de Alejandría o la de Constantinopla, donde un almirante otomano tuvo la curiosidad de juntarlos. El mapa de Piri Reis no es una prueba definitiva de nada, no demuestra la existencia de la Atlántida ni de alienígenas ancestrales, pero sí es una poderosa anomalía. Es una pieza que no encaja en el paso de la historia que nos han enseñado. Nos obliga a cuestionar la narrativa lineal del progreso humano. Esa idea de que la humanidad avanzó de forma simple y constante, desde las cuevas hasta los rascacielos. Este mapa sugiere que la historia podría ser mucho más cíclica, con picos de conocimiento y civilización que se perdieron y tuvieron que ser redescubiertos. Nos muestra que el pasado es un lugar mucho más misterioso de lo que imaginamos, y que quizás, bajo el hielo de la Antártida o en los estantes polvorientos de antiguas bibliotecas, se esconden las claves para entender no solo quiénes fueron nuestros antepasados, sino también quiénes somos nosotros. La verdad es que no tenemos una respuesta final. El mapa de Piri Reis sigue siendo un debate abierto, un enfrentamiento entre la evidencia que se puede tocar y las teorías que desafían nuestra comprensión del mundo. Pero lo que sí demuestra, sin lugar a dudas, es algo incómodo, aunque la historia de cómo descubrimos nuestro propio planeta no es, ni de lejos, tan simple como nos la contaron. Y que tal vez, solo tal vez, el mundo ya había sido explorado y mapeado mucho antes de que la historia oficial comenzara. ¿Qué piensas tú? ¿Es el mapa de Piri Reis la prueba de un conocimiento perdido o simplemente una curiosidad cartográfica sobreinterpretada? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Si te gustan estos misterios que desafían la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo misterio.